Y ahora vamos a conversar con Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy el diario La República coloca en su portada: Consejo Nacional de la Magistratura busca copar el Poder Judicial. César San Martín, presidente en ejercicio del Poder Judicial, señala que su proyecto de ley es desmesurado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Consejo Nacional de la Magistratura ha presentado o va a presentar un proyecto de ley para que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y de la Fiscalía Suprema de Control Interno pasen a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y San Martín les ha dicho: un momentito, eso sería desnaturalizar las propias responsabilidades del Poder Judicial. Vamos a conversar con él sobre este tema. Doctor Águila, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Juan Carlos, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando? Hay quienes dicen que como el Consejo ha estado bajo fuego cruzado por el tema de su constitución, de su conformación y de la necesidad de reformar en la manera en que se constituye, usted ha querido marcar la cancha dando un paso adelante, lanzando esta propuesta. Nosotros tenemos dos propuestas. Una propuesta que estamos presentando en las últimas horas, señor Tafur. Una primera propuesta de reforma de nuestra propia ley orgánica, donde lo que queremos es poner los filtros y las vallas más altas para quienes pretendan ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo primero. Queremos que nuestra propuesta de reforma comience por nosotros. ¿Ya está listo? Eso lo vamos a presentar el día de mañana a la Comisión de Constitución. Okay. Y el segundo tiene que ver con un proyecto, justamente el que usted señala, de proyecto mayor, que es un proyecto de reforma constitucional, según la cual el control disciplinario de jueces y de fiscales ya no esté a cargo de las propias instituciones, sino esté a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Esas son las dos propuestas. Y yo me imagino que esa propuesta obedece a la constatación de parte de ustedes de que esa función de control no se cumple. No, nosotros lo que hemos querido evitar y vamos a hacerlo es establecer algún juicio de valor sobre la labor que vienen desarrollando los órganos de control. Tres son las razones que nos han llevado a esta propuesta. Exitosa. La primera de ellas, nosotros tenemos un grave problema en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de provisionalidad. Sin embargo, en los órganos de control interno hay jueces y fiscales titulares, que de no existir estos órganos estarían, señor Tafur, cumpliendo las labores fiscales y jurisdiccionales, administrando justicia, para lo cual han sido nombrados. En segundo lugar, porque es un camino demasiado tedioso. Fíjese, si usted es un juez, si usted, señor Tafur, es un juez que tiene una supuesta conducta disfuncional, para que usted sea destituido, pasa por este largo camino: ODECMA, OCMA, Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, Sala Plena de la Corte Suprema, cuatro estaciones dentro del propio órgano. Y si el órgano considera que usted debe ser destituido, recién llega al Consejo Nacional de la Magistratura. Y como nosotros no funcionamos como mesa de parte, se inicia un nuevo procedimiento disciplinario donde hay nuevamente una resolución, se impugna y una resolución final. 6 instancias que a nuestro criterio son innecesarias. Podríamos abreviar el camino que directamente el ente que ha nombrado es el ente que vaya a destituir. O sea, por ejemplo, ocurre un incidente con un juez que directamente lo tendría que analizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Bajo criterio del Consejo Nacional. Claro, nosotros. Por ejemplo, el juez que liberó a estos agresores de mujeres. Por ejemplo, ¿no? La población y los medios de comunicación. Ya, ¿de motu propio o el Poder Judicial tendría que derivarlo? No, de motu propio. O sea, nosotros tener el control. ¿Por qué? La población dice: ¿y qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, lamentablemente no podemos hacer nada de manera inmediata. Hay que esperar al 7º año para que se pueda realizar su ratificación. Ya, pero no, con este proyecto de ley, ustedes... Con este proyecto de ley tendríamos el control permanente, basta una denuncia y iniciaríamos un control. Sería un superpoder el del Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjese que actualmente tenemos la posibilidad, solamente tenemos la posibilidad de poder tomar de manera directa el caso de los jueces supremos, nada más, ¿no? Y solamente la sanción de destitución, porque cuando es sanción menor, cuando vemos que pidieron la destitución, pero no deben ser destituidos, debe haber suspensión, multa. ¿Y no les corresponde a ustedes? No nos corresponde a nosotros. Es decir, ¿dónde está el principio de que el que puede lo más puede lo menos? O sea, nos parece un error en la diagramación del sistema de justicia que pueda destituir no pueda imponer la sanción menor. ¿Y qué le pareció la respuesta de César San Martín?
Me parece... ¿Se le esperaba, no? Una respuesta... Sí, nosotros esperábamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público todavía no se ha hablado, puedan estar en desacuerdo, pero eso es, señor Tafur, eso es lo hermoso de estos tiempos de reforma, que nos podemos sentar, dialogar, argumentar. Esto a mí me parece me parece un infeliz titular el de que busca copar el Poder Judicial. Primero porque copar significaría que nosotros entraríamos dentro del órgano del Estado, y ese es un poder que hay que respetar totalmente su autonomía. Ahora, lo que el juez San Martín ha dicho que este tema no fue abordado en la mesa de diálogo que usted mismo convocó para evaluar y consensuar los reglamentos de control disciplinario, ratificación y nombramiento de jueces y fiscales, que es sacado debajo de la manga. No compartimos eso, porque las comisiones tripartitas fueron para dialogar sobre los reglamentos. Este es un proyecto de reforma constitucional donde por primera vez, señor Tafur, se anunció, fue en el penúltimo viernes de agosto en un congreso de jueces. El congreso que hacen los jueces a nivel nacional, ahí anunciamos, señores, el Consejo Nacional de la Magistratura va a presentar al Congreso estos dos proyectos. Su propia ley orgánica. ¿Se detalló cada proyecto? Está grabado, se detalló cada proyecto, les expliqué las razones, mostraron sus discrepancias, en algunos casos, en otros magistrados, también su acuerdo. Y finalmente es las instituciones competentes, las instituciones políticas. ¿En algún país funciona así? ¿Ah? ¿En algún país funciona así? Sí, esto funciona así a 2 horas de Lima, en Ecuador. En Ecuador tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura que nombra jueces, fiscales, procuradores, nombra hasta notarios y está a cargo del control disciplinario, porque se basa bajo la lógica de que el ente que selecciona y nombra es el ente que tiene que controlar el ámbito de la disciplina. Cuando se dice se va a violar la autonomía, no, como lo he dicho, no, Dios nos libre de poder ingresar al ámbito de lo jurisdiccional. El magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura tiene un poder inmenso. Los jueces se inclinan ante el Consejo Nacional de la Magistratura porque tienen miedo de que por antipatías o discordancias terminen siendo afectados en su ratificación. Justamente si encima va a tener el poder de sancionarlos o de destituirlos a mitad del proceso de ratificación o en cualquier momento, ahí sí van a ser ya ultrapoderosos. No, justamente a eso vamos, a eliminar este temor. Porque cuando se dice que el Consejo quiere tener más poder, es cierto, porque nosotros nos vamos, en mi caso... Pero sí es cierto, ustedes creen que está bien, pero sí es cierto, tiene más poder. Le voy a decir por qué. Porque estamos en 3 años y medio nos vamos. Ellos son magistrados de carrera. A nosotros lo único que nos anima es un mejor sistema de justicia, y le voy a explicar por qué no hay una duplicidad. Si el Consejo Nacional de la Magistratura lograra tener con esta reforma constitucional el control disciplinario continuo y permanente, ya no tendría sentido la ratificación. ¿Para qué es la ratificación? Claro, entonces ya no se haría... que no haya tenido un proceso, se mantiene. Se mantiene. Y yo le invito, señor Tafur, que pueda realizar una encuesta entre los magistrados de los primeros niveles. El buen magistrado está de acuerdo. Porque dice, oye, yo tengo una conducta y una idoneidad que la hago todos los días. Lo que puedo tener temor es a una ratificación que cada 7 años pueda prestarse alguna arbitrariedad. Y lo que nosotros le estamos garantizando es un control continuo y permanente, donde los únicos que seguramente van a caer son aquellos pocos malos magistrados que podamos encontrar. ¿Y esto es consensual, es unánime dentro del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, es unánime, es una posición del Pleno, los 2 proyectos. No, primero nosotros creemos que debe haber una elección más universal y con mayor cantidad de vallas, no como está ahora, que es un riesgo. En eso somos los primeros en dar el paso. Es el primer proyecto. Y el otro es una reforma que ya dependerá de las mayorías. Si aprueban el primer proyecto, ¿se aplica para la siguiente elección de miembros del Consejo Nacional? Sí, se aplica para la siguiente elección. Y básicamente los cambios, ¿cuáles vallas son las que se elevan? Se elevan, por decirle, ¿no? Para el caso de los abogados que yo represento, solamente hoy se exigen 45 años de edad y 15 años de ejercicio de la profesión. Lo que nosotros estamos proponiendo, número 1, que tenga el grado máximo de doctor, número 2, que acredite por lo menos un lustro de una gestión pública o privada, que haya tenido trabajo de gestión, y en tercer lugar, una hoja de vida donde realmente sea ligada al ámbito que se va a desempeñar, es decir, ligada al ámbito del sistema de justicia. Por ejemplo, para los profesionales que no son abogados, hay 2
que por lo menos hayan tenido... Se mantiene la presencia de los... Se mantiene, o sea, queremos respetar el modelo de la Constitución del 93. Sin embargo, que hayan tenido alguna experiencia, si es un médico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace un médico del Consejo Nacional de Magistratura? Pero si ha sido un médico legista, si ha sido un médico que ha trabajado en el sector justicia, que conoce del tema, me parece que reúne las condiciones para que pueda postular al Consejo Nacional de la Magistratura. El primer caso es una ley, simplemente. Es una ley orgánica. Se requiere la mayoría calificada, la mitad más uno. Okay. En el segundo caso ya es una reforma constitucional. Ahí se requiere una mayoría sobrecalificada, los 2/3 más uno, como los que se requieren en un momento para el defensor del pueblo. Y en doble legislatura. En doble legislatura. Ahora, alborotó el cotarro, aparentemente el Poder Judicial no quiere, pues no. Bueno, ¿O usted cree que no es el señor San Martín en este tema no representa la mayoría del sentir de los jueces? No, seguramente él es el vocero del Poder Judicial, ¿no? Él es el vocero de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Y es lógico, lo que yo quisiera aquí, señor Tafur, es bajar el volumen en tanto de que hay un choque. Son dos posturas distintas que se dialogan, se debaten. El Consejo Nacional de la Magistratura, y esto ha dado muestras cada uno de los días. Está asado el juez San Martín, estaba molesto. Ha dado muestras de un respeto absoluto por la autonomía del Poder Judicial. Esto nosotros lo hemos anunciado en el Congreso de Jueces, o sea, en su casa. Hemos dicho, señores, esto vamos a presentar, discutámoslo. Ahora, que seguramente no lo esperaban, pero me parece que el diálogo con las bancadas, el llevar justamente esta propuesta es lo que corresponde, y en eso estamos. Muy bien, señor Águila, yo le agradezco mucho, entiendo que está con prisa, yo le agradezco por eso su presencia aquí en Radio Exitosa para ayudar a aclarar este tema, y vamos a seguir seguramente conversándolo, porque es importante el rol que el Consejo Nacional de la Magistratura cumple o debe cumplir en el país, y en esa medida es importante conocer desde su propia voz cuáles son los proyectos en los que está embarcado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, a su disposición. Muy bien, Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, nos ha acompañado en este primer bloque de Radio Exitosa. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.